Shabbat Shalom familia, Shabbat Shalom desde Venezuela, su hermano Rudo Luis Reyes Morales. Shabbat Shalom. Bueno, hoy estamos de regocijo, hoy estamos en el día de reposo, Yom Shabbat. La gloria y la honra a nuestro Padre Celestial, Jehová Sebaot, y la gloria y la honra también a nuestro Rey, Yehoshua HaMashiach, que nos permiten poder estar aquí nuevamente con todos ustedes en este Yom Shabbat, los comienzos de mes y tiempos señalados, así que toda la gloria y honra para ellos. Quiero enviar un saludo fraterno a nuestra mentora de la Kehilá de Yehoshua, nuestra estimada amiga y amiga El Morearon Morales y su esposa la Mora Araceli de Morales, también al cuerpo de Morín de la Kehilá de Yehoshua, y saludos cordiales también para nuestra nuestra amada Blanca Rodríguez, la encargada del Ministerio de Oración y Ayuno de la Kehilá de Yehoshua. También quiero recordarle que estamos en internet con el nombre Congregación El Yo Soy. Somos una comunidad en línea, pero que estamos debidamente registrada con el nombre de Asambleas Alfa y Omega. Usted puede entrar a la página del Yo Soy y hacerse miembro activo para disfrutar de los beneficios que ofrece la Kehilá de Yehoshua. También estamos en las redes sociales con el nombre de la Kehilá de Yehoshua. Usted puede entrar en Facebook, Telegram, WhatsApp y el canal de YouTube, la Kehilá de Yehoshua, donde están ahí los estudios que usted pueda disfrutar de ellos. Bien, vamos a darle la gloria al Padre y decimos Shema Israel, Jehová Eloheinu, Jehová Echad, Baruch Shem Kevo, Malchuto, Leolam Bae. Escucha Israel, a Jehová tu Dios, Jehová es primero y bendito sea su nombre, de su glorioso reino desde ahora y para siempre. Amén y amén. Hoy vamos a ver la parashá que es Korban a Aarón, Set Korban a Aarón, la ofrenda de Aarón. Eso está en Levítico capítulo 6, verso 19 en adelante, hasta el capítulo 7, 38. Vamos a ver el libro también de Malaquías, del capítulo 3, 9 en adelante, Salmo 79, Tehilín, y el Brit Hadashat, Mateo capítulo 23, del 1 al 39. Bueno, ya nombramos inclusive hasta las Haftarah. Bien, vamos a ver el capítulo 6, el verso 19, y tiene que ver también con las ofrendas que tenía que presentar Aarón y sus hijos, que era ofrenda vegetal. Es lo mismo que vimos en el capítulo 3, pero que ahora la tienen que presentar ellos, porque ellos son, en este caso, el sacerdote, el responsable de todo el funcionamiento que tenía que ver con el templo. Acuérdense que lo que estaban buscando era de tratar de eliminar las impurezas que estaban allí, entre ellos, porque ya el oferente, la persona que había sido o parte del pueblo, lo vimos en los capítulos anteriores, pero el capítulo 6 y 7 tienen que ver con ello y lo que es el templo, el funcionamiento de ellos, pero también las ofrendas que les permitían comer a ellos y qué ofrendas no se podían comer. Incluso el tiempo de la ofrenda que quedaba, que comían, no podía permanecer 3 días allí, tenía que permanecer 2 días. Si no, tenían que comerla, porque si no se ponen ácida la comida. Recuerde que en aquel tiempo no existían neveras, de repente sí existía un método de refrigeración, pero que no era tan largo que la comida permaneciera kosher. Y la idea es que no puede permanecer nada allí que pueda traer, digamos que en contaminación. Entonces la idea era que el sacerdote, inclusive las impurezas que permanecían en el templo, tenían que eliminarlas. ¿Con qué se eliminaba? Por supuesto hacía un ritual, pero era con la sangre que se limpiaba. Las vasijas de barro
habían tiempos donde se lavaban y otras se partían, se rompían, porque habían vasijas que ya habían cumplido su ciclo y no podían permanecer allí en esa condición de que pudiera traer impureza. Incluso pudimos ver también lo que es en el capítulo 7, lo que son los rituales diarios, que tiene que ver todo el funcionamiento con la comida de ellos, lo que se presentaba al Padre, pero sin embargo, todo tenía que girar en limpieza, pureza, santificación, y que el Padre pudiera morar con ellos. Yo quiero ir al libro de Números, Números 19, porque todas estas ofrendas se le conoce como el bienestar. Inclusive lo dije yo en una oportunidad, que tienen que ver con, como también de alabanza para, ¿cómo se llama? Todo lo concerniente al templo, a la tienda, que también, donde ellos, en este caso el sacerdote, estaba. Ahora, en el capítulo 19 del libro de Números, está hablando de lo que es la purificación, porque en el capítulo 7, de aquí mismo que estamos viendo, y el capítulo 6, por supuesto, la manera en que tenía que ser la presentación de la ofrenda vegetal, y también de lo que es ofrenda por pecado, por culpa. Lo concerniente de todo lo hemos visto a lo largo y ancho, solo que ahora le toca a los sacerdotes. Lo vimos con el pueblo, ahora lo estamos viendo con los sacerdotes, pero que tenía que ser igual de compromiso en cuanto al sistema de pureza. Miren, cuando se trataba de rituales de purificación, se hacía afuera, inclusive para el día de Yom Kippur. Cuando digo fuera, no fuera del tabernáculo. Sí, la ternera, la vaca roja, sí tenía que ser llevada afuera. Fíjense, cuando me refiero al capítulo 19 de Números, dice: habló Jehová a Moisés diciendo, este es el precepto de la ley de Jehová que te ha ordenado, di a los hijos de Israel que traigan una ternera alazana. En este caso estamos viendo que tiene que ser parte del pueblo. ¿Y qué más dice? Sobre la cual no haya puesto yugo, y se las daré al sacerdote Eleazar, quien la hará sacar fuera del campamento y la degollará ante su presencia. Luego el sacerdote tomará de su sangre con su dedo, y con esa sangre salpicará 7 veces hacia la parte delantera de la tienda de reunión. Esa es la tienda a que me refiero. Después, uno la quemará en la ternera, ante sus ojos se quemará la pierna, la carne, la sangre y el estiércol. Y el sacerdote tomará un palo de cedro y sopro escarlata y la echará en medio de la hoguera de la ternera. Y el sacerdote lavará sus vestiduras con agua, bañará su cuerpo con agua, después entrará al campamento, pero el sacerdote será impuro hasta la tarde. Asimismo, lo que quemó lavará sus vestiduras con agua, en agua el cuerpo, y será impuro hasta la tarde. Imagínense. Inclusive que el sacerdote en ese funcionamiento quedaba impuro, pero lo importante era cumplir los pasos, los requisitos que tenían que ver con el templo. Miren, cuando vemos el capítulo 7, también tiene que ver con leyes diversas, y esas leyes tienen que ver con el funcionamiento de la quema de sacrificios, de ofrendas, también de el aceite, todo lo concerniente a lo que era alimento y sacrificio. En el capítulo 15 de Números también habla de lo mismo. Y dice:
Y habló Jehová a Moisés diciendo, estoy leyendo el Números 15, di que cuando hayan entrado a la tierra, vuestra morada, que yo soy, o que yo os doy, perdón, y de la vacada del rebaño, hagáis ofrenda ígnea, los holocaustos de sacrificio por expresar voto y por voluntad, aún en vuestras fiestas solemnes, por hacer el olor que apacigua. Al que aproxime su ofrenda ante Jehová llevará como ofrenda vegetal una décima de efa de flor de harina amasada con una cuarta parte de hin y de aceite. Eso lo puedo estar también en el capítulo 7. ¿Qué tiene que ver esto con el capítulo de Números? Porque está relacionado el templo también para que el pueblo llevara las ofrendas. Y que aquí te está diciendo también cómo debes de presentarla y el cuidado del templo, de lo que es la aplicación de las ofrendas, el uso de las mismas y los rituales. Oiga, el verso 5, y tú prepararás vino para libación, un cuarto de hin, con holocausto para el sacrificio, por un cordero. Por un cordero, en cambio, preparará como la ofrenda vegetal 2 décimas de flor de harina amasada, como un tercio de hin de aceite. Miren, lo que está tratando de comunicar el Padre es la pureza del templo, de que no hubiera muerte cercano a ellos. ¿A quién? Tanto como el pueblo, por supuesto, como el templo. Recuerde que ese espacio sagrado pertenece al Padre y es como decir, yo estoy en tierra. Acuérdese que el templo representa a la creación y es el cosmos y lo micro de la tierra, el templo, para que el Padre pudiera tener comunión con su pueblo. Ahora, ya sabemos que estas leyes diversas que acabamos de leer en el capítulo 15 de Números tiene que ver con el templo. Hago énfasis para que no quede nada, como quien dice, sin uso, pues. Pero mire lo que dice el verso 25, que tiene que ver con inclusive con ese día, que estamos cercanos, por cierto. Y el sacerdote hará expiación en favor de toda la congregación de los hijos de Israel. Le serán perdonados, pues fue por su error y ha llevado su ofrenda por sacrificio en Jehová, y delante de Jehová por su pecado y por su error. Y le será perdonado, oiga, a toda la congregación de los hijos de Israel. ¿Y quién más? Al extranjero que reside entre vosotros, por cuanto fue error de todo el pueblo. Y si una sola persona peca por error, ofrecerá su cabra de un año como ofrenda por el pecado. Y el sacerdote hará expiación por el favor de la persona que haya pecado por error, cuando yerre ante Jehová. Y al hacer expiación, a su favor le será perdonado. Una sola ley tendrás para el que hierre, tanto el nativo como tanto los hijos de Israel, como para el extranjero que habita entre nosotros. Oiga, mas la persona que actúe con mano alzada, sea nativo o extranjero, ante Jehová blasfemado, tal persona será cortada del medio de Israel, y cuanto ha menospreciado la palabra de Jehová y ha traspasado su mandamiento, tal persona será cortada sin remedio, sin iniquidad, recaerá sobre ella. Miren, el Padre quiere tener y estar cerca de su pueblo. Por una persona todo puede cambiar. Lo podemos ver cuando iban a entrar a la tierra prometida. Pero no simplemente una persona, un rey, una persona, un sacerdote que no haga lo correcto puede traer consecuencias severas tanto para el pueblo como para el templo. Entonces, la idea de esto es que el Padre ha querido siempre estar no solamente con el pueblo de Israel, sino también con las naciones, y que ha querido de una u otra forma tener cercanía con su pueblo. Miren, vamos a ir al libro de Nehemías, que vimos parte de la semana pasada sobre Esdras, cuando Esdras
hablaba al pueblo de lo que era el altar, lo primero que regresaron y que ellos trataron trataron, no lo hicieron, fue poner un altar, santificarlo, porque al colocar los sacrificios, ellos estaban reconociendo que habían fallado, pero que querían traer de vuelta la Shekinah del Padre. ¿Dónde? En el templo y para con ellos. Vamos a ver el libro de Nehemías capítulo 10, el verso 30. Pero tú continuaste a favor de ellos muchos años y testificaste contra ellos mediante tu rúa, por tus manos, por tus profetas, pero no dieron oído. Por esto, hoy los entregaste en manos del pueblo de la tierra. Pero por tu mucha misericordia, no los exterminaste ni los abandonaste, porque eres un Dios clemente y misericordioso. Eso es lo que el Padre es. Fíjense las consecuencias, pero que sin embargo Él es perdonador, se conduele de nosotros. Ahora pues, oye Jehová, poderoso y terrible, que guardas el pacto y la misericordia, no tengas por poco la calamidad que nos ha sobrevenido a nosotros, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas y a nuestros padres y a nuestro pueblo entero, desde los días de los reyes de Asiria hasta el día de hoy. Tú has sido, ¿qué? Justo todo lo que nos ha sobrevenido, porque tú estás y has actuado fielmente, pero nosotros hemos actuado perversamente. Eso lo reconocemos. Porque nuestros reyes, nuestros gobernantes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no ejecutaron tu ley, ni atendieron a tus mandamientos, ni a tus testimonios, con los cuales testificaste contra ellos. Aquí lo tienes. Pero ¿qué es lo que quiere el Padre? Que haya un arrepentimiento sincero. Esa era la función del templo, no dispersarlo, sino que estuviera la gloria del Padre ahí cerca de su pueblo. Cuando nosotros vamos y vemos en el capítulo 15 que vimos de Números las leyes diversas que tiene que ver con el capítulo 7, ¿qué es lo que ha tratado el Padre? Unidad, Ejad. Eso es lo que ha querido el Padre. Pero sin embargo nosotros hemos sido tercos, no solamente el pueblo de Israel, las naciones también, nosotros mismos. Nosotros, en un tiempo alejado, ahora hemos sido injertados por los méritos del Mesías. Yo quiero ir al capítulo 4 del libro de Números, porque ahí se ve que hacen el censo, pero que iba a empezar el funcionamiento del mismo. Y que ellos ponen el arca, que estaban allí, las tablas que el Padre le había dado en el monte Sinai, estaba el maná y estaba la vara de Aarón. Pero que sin embargo era el funcionamiento del templo a través de los levitas. Y dice, el verso 15, cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir los objetos sagrados, utensilios del santuario, al moverse del campamento, entonces vendrán los hijos de Coat para transportar, pero no tocará el santuario, pues morirán. Estas son las cosas de la tienda de reunión que transportaron los hijos de Coat. Eleazar, el sacerdote de Aarón, estará encargado del aceite, del incienso aromático, de las ofrendas vegetales y del aceite de la unción. Estará encargado de todo el tabernáculo y todo lo que en él hay sobre el santuario y los utensilios. Fíjense y note algo, que a pesar de que en el libro de Levítico, en el capítulo 7, que tiene que ver con las ofrendas de ellos, pero para con el templo, y lo que era para comida de ellos, ofrenda por el pecado, las libaciones,
las tortas, las ofrendas de vegetal, pero que cada quien tenía una función de acuerdo a lo que acabamos de leer en Números capítulo 4. Usted ve que los hijos de Coat estaban encargados de lo que era el tabernáculo, transportarlo, mas no podían utilizar los utensilios porque estaba encargado otra persona. Entonces eso nos dice a nosotros la seriedad que era el Padre y lo estricto con las funciones de cada quien. Y que esta ofrenda se presentaba también en las mañanas y en la tarde. Muchas ofrendas, usted inclusive en el tiempo en el libro de Daniel puede ver, vamos a ir al libro de Daniel capítulo 9, el verso 21. Y Daniel está orando en cuanto a lo que estaba pasando con ellos, y el Padre empieza a manifestarse en Daniel de lo que iba a acontecerle al pueblo de Israel en los tiempos postreros. Cuando me refiero al tiempo postrero, era después de la salida de Babilonia, cuando llegaron los macabeos, Antíoco Epifanes y la administración de los macabeos, que por supuesto ellos después usurparon el sacerdocio, cosa que no le tocaba. En Daniel, en el capítulo 9, en el verso 21, en el verso 20, ¿qué dice? Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado de mi pueblo Israel. Derramaba mi ruego delante de Jehová y mi Dios en el monte santo de Dios, de Jehová. Y mientras hablaba en oración aquel varón que había visto la visión, al principio Gabriel vino a mí volando con presteza, como a la hora del sacrificio de la tarde. Están en Babilonia, pero que él estaba orando a la hora de la tarde, que se presentaba la ofrenda de la tarde. ¿Cuál era esa ofrenda? La ofrenda diaria, pero que también tenía que ver con vegetales. Y por supuesto se presentaba también un carnero en cada de una de las ofrendas. De las ofrendas, perdón. En el libro de Esdras, también, que tiene que ver con la situación luego de haber regresado, por supuesto. Miren, en el libro de Crónicas inclusive menciona quienes regresaron de Babilonia. Vamos ahí al libro de Esdras. Le pido disculpas que estoy buscando la cita. Esdras, capítulo 9. Aquí estamos, Esdras. Al completarse el verso 1, se aproximaron mis príncipes diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes, los levitas, no se han separado de los pueblos de la tierra y han hecho conforme a las abominaciones de los cananeos, hititas y fereceos, jebuseos, los amonitas y los moabitas, los egipcios y los amorreos. Imagínense, que no se mezclaran con ninguna de esa gente, porque han tomado a sus hijas para sus hijos y han emparentado descendencia santa a los pueblos de las tierras. Y la mano de los príncipes de los altos dignatarios ha sido la primera, esta infidelidad. Era normal y era costumbre que dentro del liderazgo, las personas que llevaban naciones, gobernantes, normalmente siempre trataban de que sus hijos se casaran con personas, no vamos a llamar de estatus, sino de la misma situación social, porque no querían, como quien dice, no se trata de la sangre de la familia, sino de permanecer con alguien que también entendiera esos principios. Buscar a alguien de estatus sociales menores era difícil, salvo que fuese una obra del Padre, como lo hizo con Ruth. ¿Y qué dice? Entonces el verso 4. Si leemos el 3, vamos a leer el 3. Cuando oí hablar de estos sucesos, rasgué mi vestido y mi manto,
y arranqué cabellos de mi cabeza, de mi barba, y me senté consternado. Entonces se acercaron a mí todos los que temblaban ante la palabra de Jehová, de todo Israel, a causa de la infidelidad del cautiverio. Pero yo seguía sentado, consternado, hasta el sacrificio de la tarde. Y al sacrificio de la tarde me levanté, y mi aflicción rasgando mi vestido y mi manto, y me incliné de rodillas, y extendí mi palma hacia Jehová. Y dije, oh Dios, estoy confuso y avergonzado de relevar mi rostro hacia ti, Dios mío, porque nuestras iniquidades se han multiplicado por encima de nuestras cabezas, y nuestros delitos han crecido hasta los cielos. Ahí empieza a hablar, era de el porqué de todo el mal que habían traído. Arrancarse el cabello y todo aquello que menciona, amigo, eso duele. Y eso es una manera de humillarse. Y el Padre conoce nuestra condición. Vamos a ir a Malaquía, que tiene que ver con la Parashá, capítulo 3, el verso 9. Que tiene que ver Malaquías. Malaki. Se le conoce como el profeta. El verso 9. Me habéis robado con maldición. Por vosotros, la nación toda, me estáis robando. Traer los diezmos al alfolí. Y verán que si yo abro las ventanas del cielo y traigo bendición hasta que sobreabunde. Alejaré el devorador, el fruto, y destruirá el fruto de la tierra hasta este viril de la vida del campo, Jehová Sebaot. Y todas las naciones os llamarán bienaventurados, porque seréis una tierra deleitosa ante Jehová Sebaot. Miren, con este verso han manipulado, trae tus diezmos al alfolí. Eso está hablando de una condición que tenía que ver para con el pueblo de Israel. Sacar este versículo para aprovecharse o si querer ampliar la congregación, la asamblea, o quitarle al pueblo justificando esto, no tiene sentido. Eso fue para Israel, que ellos estaban habían hecho lo malo, tanto los reyes como los levitas, y usted lo puede ver a lo largo y ancho de los profetas, y que este libro está hablando de los profetas casualmente, o mejor dicho, el tabernáculo, perdón, profeta no, tabernáculo, corrijo. ¿Y qué sucede? Que está hablando de la condición que se encuentra Israel. ¿Cómo se encontraba? Bueno, cuando tú te alejas del pacto, cuando tú te alejas de los principios, preceptos, esas son las consecuencias. Y el Padre lo que quería traer una bendición a Israel, y que está hablando incluso antes del día que se le haga juicio a Israel y a las naciones. Hay algo que siempre menciono, y es lo siguiente. Cuando yo leí el libro de Enoc, ahí habla del pastor y las naciones, y los 70 pastores. A mí siempre me llamó la atención ese libro, y lo leí varias veces porque es un libro con muchas figuras simbólicas, y que, por supuesto, cuando usted ve el contexto de la Biblia, se va a dar cuenta que la Biblia está bajo ese concepto. Pero cuando leí sobre todo ese, el pastor y los 70 pastores, que tiene que ver también con el pueblo de Israel y las naciones. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque el Padre quiere traer bendición a la tierra.
Y una de las condiciones es esta. No estoy hablando de diezmo, no estoy hablando de ofrenda, estoy hablando de guardar la Torah para que el Padre pueda bendecir a Israel. Pero si las naciones bendicen a Israel, esas naciones van también a comer de la riqueza de Israel, del Dios de Israel. Porque van a traer también bendición a la tierra, a su país. Y eso es lo que el Padre quiere, traer bendición a la tierra. Vamos al libro de Mateo, que tiene que ver con la Parashat. Y aquí está hablando Yeshua contra el Sanedrín, que estaban los saduceos y los fariseos. Y está hablando de lo que es el templo. Y por supuesto está hablando de que eso trae impureza. Todas las malintenciones que ellos estaban haciendo, todas las cosas malas, eso estaba vigente. En el tiempo de Yeshua el templo estaba vigente. De hecho, después de su muerte, 40 años después, es que el templo es destruido, por el templo, las funciones que estaban ahí los levitas, eso estaba vigente. Y él les está diciendo que se vuelvan de corazón al Dios de Israel. Tenía muchas prácticas de hombres, y que en las comunidades, en la sinagoga, muchos de esos rituales que estaban en el templo los llevaron, los trasladaron a esas comunidades. El problema es que siempre eran las leyes extras, los takanot, leyes de hombre. Porque el Padre siempre ha querido permanecer unido a su pueblo. Y que lo que busca el Padre, y siempre ha buscado, es unidad a través del funcionamiento del templo. Cuando nosotros vamos al libro de Hebreos, capítulo 9, y vamos a ver si me alcanza el tiempo para otra cita que quiero compartirle. Mire, el capítulo 9 dice: también tenía por su parte reglas y cultos santuario terrenal, porque el tabernáculo fue preparado para la primera estancia, llamado el lugar santo. Estaba el candelabro, la mesa de los panes y la proposición. Tras el segundo velo estaba segundo velo, es decir, había otro velo. Estaba parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, que tenía el incensario de oro, el arca del pacto y la cubierta de oro por todas partes. Y estaba una urna de oro que contenía el maná, lo que le decía, la vara de Aarón y las tablas del pacto. Pero sobre ella estaban los querubines de la gloria, que cubrían el propiciatorio, de los cuales cosas imposibles hablar ahora con detalle. Pero en la segunda parte, aquí el verso 7, solo el sumo sacerdote entraba una vez al año, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo de los pecados por ignorancia del pueblo. Acuérdense lo que estamos viendo, no solamente ofrecía los sacrificios del pueblo, también los de él, y está hablando del día de Yom Kippur, porque también tenía que tratar de que el tabernáculo o el templo, en este caso, estuviera vigente en el sentido de permanencia. Si ellos hubieran aceptado al Mesías, seguramente el templo estuviera hoy por hoy. Pero bueno, el Padre sabe cómo hacen las cosas. Ahora, ¿qué dice? En lo cual los símbolos para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios, que no pueden perfeccionar con respecto a la conciencia al que ofrece el servicio. Solo con viandas, bebidas y diversos géneros de abluciones y reglamentos, carnal impuesto al tiempo de la reformación. Fíjense que está hablando de comidas,
abluciones tiene que ver con las ofrendas también. Y son ofrendas vegetales, de acuerdo a lo que leímos. Pero que vino uno que se ofreció, como lo vi la vez pasada, que lo mencioné, que no podía entrar al tabernáculo. Ese era el misterio, porque tenía que ser oficiante en el templo que el Padre había revelado al pueblo de Israel, pero que se ofreció como ofrenda, pero murió fuera, dando a entender que tiene que ver con la vaca roja, porque la vaca roja es la que quita pecado. Pero habiendo un sumo sacerdote en los bienes llegados por medio de uno mayor perfecto, de un tabernáculo no hecho a mano, es a saber, no de esta creación, ni por medio de la sangre, ni macho carabido, ni por medio de sino por medio de su propia sangre entró de una vez en el lugar santísimo, habiendo asegurado eterna redención. Todas las ofrendas, tanto del pueblo como el pueblo de Israel, Yeshua cumple con ellas. Él era el sumo sacerdote en los cielos, pero aquí en tierra no le tocaba. Vamos al libro de miren, cuando Yeshua muere sabemos que vino el Rúa Santo allí, sobre el templo y quienes estaban, y que eso tenía que extenderse. ¿Qué tenía que extenderse? El Evangelio para las naciones. Volvemos otra vez al libro de No. El pastor y los pastores tenían que haber llegado para esas naciones. Por supuesto al pueblo, pero principalmente al rey, porque el rey era que enviaba personas para que dieran el anuncio a los pueblos. No podía ser al revés. Tenía que ser primero al rey y al pueblo. Que al pueblo le llegara el mensaje, sí, pero principalmente al rey. Miren, 1 Corintios capítulo 14, el verso 30. Y otros que están sentados en reverencia, le es revelado algo, calle primero, porque todos podéis profetizar, porque por uno, pero para que todos aprendan, todos sean exhortados. Y los espíritus de profecía están sujetos a los profetas, porque Jehová no es un Dios de desorden, sino de paz con las asambleas de los santos. Tengo que nombrar este capítulo, porque también, así como en el templo hubo un orden, también en las asambleas, y que las escrituras están dadas para Israel. Los profetas están dados para anunciar lo que sucedió en cada uno de los reyes en su momento y que tendría que venir un hombre que ya sabemos que es el Mesías. Sacar estos capítulos de su contexto para tratar de tener las asambleas hoy en un equilibrio es válido, pero que principalmente fue para el pueblo de Israel. Por supuesto, están en Corintio, pero allá habían judíos y habían gentiles, y ellos acuérdense que se habían asimilados. Y lo que te está diciendo es que tiene que haber un orden, así como lo era en el templo, lo tiene que también haber en las asambleas. Y eso no va desligado para nada. Gálatas, capítulo 5, verso, ya le digo. El 16. Digo pues, andad en el Rúa y no satisfagáis los deseos apasionados de la carne, porque contienen deseos contrarios al Rúa, y los espíritus de la carne se oponen para que no prosigáis haciendo lo que deseáis. Pero si soy guiado por el Rúa, el Padre no está bajo la ley. Y evidentes son las obras de la carne, las cuales son fornicación, impureza, lascivia,
hostilidad. Todo aquello que traía en el tabernáculo también tiene que ver con ello. Esto que estamos leyendo. Porque si tú ibas a presentar una ofrenda, tiene que haber el ritual de purificación, y tú confesabas. Por supuesto, ponías las manos en el animalito. Para ello se les rociaba la sangre en la oreja y en el dedo, para que ellos llevaran la culpa. Pero los frutos del Ruach, de hecho, si mal no recuerdo, en la página del Yo Soy está la ley y la gracia y la ley, hermana gemela, los dichos de Pablo, y otros estudios que tienen que ver con este tema, que inclusive se compartió esta semana en la Keilah de Yehoshua. Espero que lo haya escuchado. Si no, usted va a la página del Yo Soy, ahí están los estudios. Si no, va al canal de YouTube y los buscas allí, también le van a ser de provecho. Y termino con Romanos capítulo 5, verso 1. Por tanto, habiendo sido declarados justos por la fe, tenemos paz ante Jehová mediante nuestro Adón Yeshua HaMashiach, por medio de quien también hemos obtenido derecho a la entrada a esta gracia, del cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza, en la gloria de Jehová. Pudimos entrar por los méritos de Él. Fuimos declarados justos por medio de Él. Nadie nos puede declarar justo. Si hubiera el templo, usted presentaría la ofrenda. Pero en el Mesías, no en los rituales, para estar bien delante del Padre. Para eso envió el Padre. Que usted le dé gracias al Mesías, sí. Porque el templo funcionó después de la muerte de Yeshua. La cosa es, ¿para quiénes fueron los sacrificios? Por supuesto, para el Padre, pero ¿reconocieron al Mesías? Familia, es lo que quería compartirles en esta parashá. Desde Venezuela, su hermano Rudolf. Nos vemos en el próximo Shabbat. Shabbat Shalom.